SER Podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy cae la senda de déficit. El gobierno no ha sido capaz de aprobar la base sobre la que se construyen los presupuestos generales del Estado, pero la factura la van a pagar no solo en Moncloa, sino sobre todo en las autonomías, con tres grandes perdedoras: Cataluña, Andalucía y Madrid son las tres grandes derrotadas de una maniobra que hoy impulsa el PP y que van a pagar los ciudadanos de las autonomías del PP, porque 2 de cada 3 euros de margen extra que se iban a tener está en territorio popular. Hoy la negativa a la senda de déficit condena a muchas autonomías a más austeridad. Hoy vamos a leer qué significa todo esto, vamos a leer qué implicaciones no políticas, sino económicas tiene la falta de presupuesto, si esto es malo o no tan malo, si hay lecturas que todavía faltan por explorar. Hoy hacemos lectura, cae la senda de déficit en Hora 25 de los negocios. Votamos ahora el acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de esos subsectores para el periodo 2026-2028 Así y el límite de ha gasto caído financiero y la presupuesto conocida del como Estado senda para el de año déficit. 2025. Esa senda de déficit básicamente es cuánto tenemos que apretarnos el cinturón cada uno, cuánto gobierno central y cuánto las autonomías, cuánto han de ajustar todos. Votamos. Y hoy se ha tumbado esa senda de déficit. Votos emitidos 347, a favor 164, en contra 178, abstenciones 5. En consecuencia, se rechazan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno. Mini clase rápida de presupuestos en 3 pasos. Un presupuesto se construye con 3 movimientos. Paso 1, esto. Senda de déficit, cuánto tiene que recortar cada uno, cuánto tiene que apretarse el cinturón una autonomía y cuánto el gobierno central para cumplir con las metas y equilibrios que marca Bruselas. Esto es lo que ha caído hoy. Paso 2, techo de gasto. Esto que hoy cae es el suelo sobre el que se edifica el presupuesto. El techo de gasto es el techo, literalmente cuánto se puede gastar como máximo. Y paso 3, el presupuesto en sí, cómo se reparte, en qué se gasta ese dinero máximo. Bueno, pues con esta guía para damis entiendan que lo que ha pasado hoy es literalmente esto, el solar sobre el que se iba a edificar el presupuesto del Estado, la senda de déficit, hoy ha sido vetada en el Congreso. El Ejecutivo no ha podido aprobarla, lo que significa que probablemente tampoco podrá aprobar el presupuesto. Como siempre decimos, señoría, no es una tarea fácil, pero es una tarea en la que vamos a dejarnos la piel para que cada grupo pueda tener una referencia, motivos suficientes para apoyar estas nuevas cuentas para 2026. Esto tiene un significado político que se puede leer en términos de fragilidad del gobierno, que les va a detallar el resto de Hora 25, pero que tiene 2 recorridos económicos aquí. Primero, el de procedimiento, porque vamos a empezar por esto. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Procedimentalmente, esto obliga ahora a presentar el mismo suelo, la misma senda para una segunda votación, segunda más que probable derrota. Una vez perdida hoy la votación, el Gobierno sí tiene un mes de plazo para volver a enviar al Congreso una nueva propuesta de objetivo de estabilidad. Esto es lo que dice la ley aprobada en 2012 y el Gobierno ya ha dicho, por un lado, que no va a agotar este plazo de un mes. De hecho, probablemente ya la semana que viene vuelva a aprobar en Consejo de Ministros su propuesta para poderla debatir en el Congreso pronto, a mediados de diciembre. Lo otro que ha dicho ya el Gobierno es que volverá a enviar la misma propuesta, es decir, que volverá a ofrecer a las comunidades autónomas que puedan incurrir en los próximos años en un déficit de 1/10 del PIB. Y como dices, será tumbada probablemente otra vez y ahí sí que ya se pasan a aplicar los reglamentos actuales. Y esto supone que los gobiernos autonómicos tendrán que cerrar con déficit cero, con estabilidad presupuestaria y, por tanto, perderán ese margen para gastar un poco más, un margen que pasará a disfrutar el Estado.
Este es el segundo recorrido. El primero es el de procedimiento. Efectivamente, el gobierno todavía gana unas semanas, previsiblemente pocas, pero lo importante es el segundo recorrido económico. ¿Por qué? Porque esta senda permitía cierta holgura a las autonomías. Esta vez el Estado central se iba a apretar más el cinturón para que las autonomías se lo tuvieran que apretar menos, para que tuvieran más margen para gastar. El ajuste que exige Bruselas lo iba a hacer el Ejecutivo de Sánchez y el margen lo iban a disfrutar las autonomías del PP en Madrid, de Ayuso, del PP en Andalucía, de Bonilla, del PP en Extremadura, de Guardiola o del PP en Valencia, de Ya Pérez Llorca. El PP ha votado no a esa holgura, no a esa senda. Le hace un daño político a Sánchez, sin duda, pero se hace un daño político a sí mismo y a sus ciudadanos, hasta el punto de que hoy la ministra Montero decía: no puedo entender cómo el Partido Popular, que gobierna en la gran parte de comunidades autónomas, en la mayoría de comunidades autónomas, diga que no a la condonación de la deuda, o al menos se pronuncie negativamente, y diga que no al objetivo de estabilidad. Todos los días piden más recursos y cuando se ponen recursos encima de la mesa votan que no. En total son 5.485 millones perdidos. 5.000, casi 500 millones menos de margen para gastar en los próximos 3 años. A esto es a lo que ha renunciado el PP con su voto, con su tiro al gobierno. Jordi, y a partir de aquí, dos grandes grupos de perdedores al menos, grandes perdedores: Madrid, Cataluña y Andalucía. Sí, estas tres comunidades van a perder justo la mitad de todo el margen presupuestario adicional que contemplaba esta propuesta de senda de déficit. Estamos hablando de que en los próximos 3 años Madrid pierde margen de 1.088 millones de euros, es decir, casi 1.100 millones de euros de menor gasto va a tener que si se hubiera aprobado esta senda de estabilidad en 3 años. En el caso de Cataluña, la pérdida es de 1.038 millones de euros, a los que hay que sumar los 731 millones de Andalucía. Esto en los próximos 3 años, pero es que si nos fijamos solo en el año que viene, son 900 millones lo que pierden estas 3 comunidades, y es dinero que no podrán gastar, no podrán dedicar a sus políticas, que son básicamente las políticas sociales. Estos son los grandes perdedores: Madrid, Cataluña, Andalucía, pero los demás también sufren daños, porque los demás territorios populares, Valencia, Murcia, Baleares, todos ellos suman 2 de cada 3 euros perdidos. 2 de cada 3 euros perdidos se pierden en territorio PP. Son más de 3.700 millones perdidos para los ciudadanos gobernados por el PP. Sí, como la mayoría de los gobiernos autonómicos están en manos del PP, son las autonomías gobernadas por el Partido Popular las que más margen pierden. A las cifras que hemos comentado hace un instante le tenemos que sumar, en el caso de la Comunitat Valenciana, más de 500 millones de euros de menor margen en los próximos 3 años. En Galicia y Castilla-León, el margen que pierde cada una de estas comunidades está entre 200 y 300 millones. En Aragón y Baleares son entre 150 y 200. Y también Murcia y Asturias pierde algo más de 100 millones en el caso de la comunidad gobernada por el PP. Asturias, gobernada por los socialistas, también pierde esa cuantía, pero en el caso de Extremadura son 90 millones, Cantabria 60 millones, 40 más en el caso de La Rioja. Así que lo que estamos viendo es que, como dices, 2/3 partes de toda la cuantía de margen adicional que daba el gobierno en esta senda de estabilidad a las comunidades autónomas la pierden comunidades gobernadas por el PP. Los compañeros de Nacional andan hoy locos leyendo esto de fragilidad o no del gobierno, debilidad o no de Sánchez, porque esto retrata efectivamente a Junts, que no solo derrota hoy al Ejecutivo, además hace campaña contra él, lo ha hecho Cruzet. Vostè no vol aprovar els pressupostos. Vostè vol que el Partit Popular li tombi els pressupostos per poder fer així la seva campanya a Andalusia. Pero los económicos hoy leemos lo económico, porque en Cataluña en concreto el daño económico es tan considerable que hoy había quien contaba más los millones perdidos, 1.000 millones perdidos solo en Cataluña, que los votos y las victorias ganadas. 1.000 millones perdidos, subrayaba el Rufián. Junts, sí, por responsabilidad nos parece que es algo importante, además que es muy, incide directamente en la administración, en Cataluña en este caso,
una vez más le pedimos a Junts que deje de hacer daño a Cataluña, alineándose con lo peor de este hemiciclo, que es PP y Vox. El Partido Popular defiende defiende el no a esta parte. Dice que ni la senda de déficit ni un presupuesto puntual, este es el argumento popular, son suficientes para tapar el agujero económico y la infrafinanciación de sus autonomías. Así que lo que dicen es no a esta parte, porque lo que piden es un todo, piden un completo, piden la reforma del sistema de financiación autonómica al completo. Y lo han hecho cada uno de los consejeros autonómicos, lo hacía Carolina España. Darnos un mayor déficit a las comunidades autónomas al final es permitir que se puedan endeudar más. No parece muy coherente que por un lado nos permitan un mayor endeudamiento y al mismo tiempo nos estén condonando la deuda, ¿no? Al final, pues bueno, lo mismo hacía hoy, además de Andalucía, Valencia. Tenemos un déficit estructural que está siempre alejado de los déficits que plantea el gobierno, pues porque no tiene en cuenta estas circunstancias de la Comunidad Valenciana. Pero en el lado económico esto además tiene una complicación adicional. El nuevo escenario permitía un déficit del 2,1%, en castellano y para que nos entiendan. Permitía gastar algo más de lo que se ingresa. Si se ingresan 100, permitía gastar 102,1. Ese es el déficit del 2,1%. Y sobre todo, permitía aumentar los recursos disponibles un 8,5%. 8,5% más de dinero para gasto en educación, sanidad, dependencia, gasto social. Ahora eso se evapora. En castellano, si los presupuestos generales del Estado se prorrogan, vamos a tener más disciplina de la necesaria. Vamos a tener presupuesto de años de menor crecimiento en momentos de crecimiento mayor. Vamos a tener presupuestos de ajuste cuando vivimos expansión económica. Los organismos internacionales están pidiendo ya reformas y, sobre todo, llamando ya la atención a España, porque esta polarización, dicen ahora mismo, no contribuye. De momento están dando tiempo, están dando tono, lo hacía Macías Corman, por ejemplo, la OCDE. Look, I mean, obviously, at a time of global economic challenges and implications that has. Que decía que en momentos de desafíos económicos globales y con implicaciones para todo, no es sorprendente que algunas conversaciones políticas sean demasiado controvertidas, que se atasquen. Pero que es necesario un nuevo consenso también en España. Power of the democratic process to help countries across the OECD membership, including here in Spain, to settle the way forward. Pero aquí la cuestión económica es cuánto tiempo más se puede estar sin presupuestos, 1, sin pactar reformas como la de pensiones, 2, sin llegar a acuerdos de Estado, 3. Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, investigador de FEDEA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. En términos económicos, vamos a leer esto no en clave de debilidad política o no, en términos puramente económicos. Hoy las autonomías pierden recursos. En principio sí, pero también es cierto que con el devenir del año, principalmente por la actualización de las entregas a cuenta en el sistema de financiación, esto suele corregirse, tal y como ha ocurrido en años anteriores. En términos económicos, no políticos, hemos visto presupuestos, las últimas 3 años hemos visto prórrogas. ¿Esto es malo? Sí, esto no es positivo, en el sentido de que introduce una inseguridad jurídica sobre por dónde van a ir los ingresos, es decir, los ingresos del Estado, los impuestos, y por dónde pueden devenir también el gasto, en particular, cómo van aterrizando los fondos europeos. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, no es positivo. ¿Se puede vivir con ello? Sí, no estamos en Estados Unidos, que hemos visto lo que ocurre cuando no hay acuerdos fiscales, pero no es una situación, no es una posición positiva, digámoslo claramente. Déjeme que le haga de abogado del diablo. ¿Esto es malo o ni tan malo esto? Porque cuando no hay nuevos presupuestos, no se deflactan las tarifas, no se ajustan los ingresos y el gobierno puede estar ingresando más sin deflactar tarifas, sin ajustar inflación, que de cualquier otra manera. ¿Esto es malo o ni tan malo? Bueno, esto es lo que suele ocurrir efectivamente con las prórrogas presupuestarias. Las prórrogas presupuestarias, cuando no hay presupuestos, son procesos de consolidación fiscal, de política fiscal contractiva, precisamente por lo que acaba de comentar. Los ingresos siguen llenando la bolsa del gobierno, en este caso, de los gobiernos, en este caso, también está ocurriendo con comunidades autónomas, y el gasto, sin embargo, está
contenido, está sujeto a unos presupuestos de años anteriores, con lo que son, ya le digo, procesos de consolidación fiscal, de política fiscal contractiva, automáticos y apenas perceptibles en este sentido, pero que tienen resultados, claro, cómo no. Y leído todo este corto plazo y escuchado esto que empieza a sonar ya a historia antigua, la última vez que aprobamos presupuestos. Muchas gracias, ministra portavoz, y buenos días a todos y a todas. Es un placer siempre comparecer en esta mesa, pero mucho más cuando se trata de presentar las cuentas públicas para el 2023, en concreto más allá los de esto presupuestos generales. y más allá de esta jugada a corto plazo, Diego Martínez López, a largo plazo, reformas como las pensiones que están pidiendo la OCDE, reformas de sistemas de financiación como están pidiendo las autonomías, ¿son concebibles o España está atascada en lo económico en materia legislativa? Sí, en materia legislativa hacen falta varias reformas que están pendientes desde hace años. Usted lo ha comentado, la reforma de la financiación autonómica, la reforma de la financiación local, de la que se habla poco, pero también hay que ponerla encima de la mesa, y sobre todo, como recientemente ha puesto de manifiesto esta misma semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, la reforma del marco fiscal, la reforma de las reglas fiscales españolas, que no está alineada con las europeas. Esto a medio plazo hay que cambiarlo de rumbo, porque si no hay convergencia con lo que nos van a pedir en Europa en términos de cuentas públicas, podemos tener problemas, efectivamente, sí, a medio y largo plazo. ¿Cuál sería la prioridad? ¿Cuál es el mapa de prioridades ahora? Yo creo que en estos momentos sería prioritario cambiar, modificar, reformar el marco fiscal, las reglas fiscales nacionales que no están alineadas, que tampoco han tenido éxito en su funcionamiento, estuvieron mal diseñadas en su momento, mal aplicadas después. Tenemos una ley orgánica, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que es como una de las constituciones, una de las columnas vertebrales de nuestro sistema financiero público, y esto se ha quedado ya envejecido de manera prematura y lleva, pues desde la pandemia, lleva inoperativo, no está operativo desde hace 5 o 6 años. Así no deberíamos permanecer mucho tiempo más, la verdad. Pues Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, investigador de FEDEA, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Hoy esta es la situación, hoy este es el mapa y esta la batalla de perdedores, porque hoy no hay ganadores en esta caída de la senda. En lo político, sin duda, el gobierno encaja una derrota, pero en lo económico solo hablamos de grados de derrota para todos, para el Estado central y también para las autonomías. El Ejecutivo sigue diciendo, en cualquier caso, lo decía Sánchez aquí en la SER, que habrá presupuestos. Nos vamos a presentar, pues antes de que finalice el año. Vamos a sudar la camiseta, como hemos hecho siempre. ¿Que se van a presentarlos? Sí, vamos a presentarlos. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. En los mercados hoy, falta de referencias en Wall Street, es Thanksgiving allí, es Día de Acción de Gracias, así que festivo en Estados Unidos, las preocupaciones son locales y están centradas en 2 sectores, turismo y energía, después de que Venezuela haya retirado licencias a aerolíneas como Iberia para que operen allí. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sira, balance, ¿qué ha ocurrido hoy aquí? Pues sin esa referencia, los parques europeos han cotizado hoy sin demasiado movimiento. Tanto es así que aquí el IBEX cierra totalmente plano. Se queda en los 16.395 puntos que conquistó ayer. Cae especialmente el sector bancario, aunque tampoco sin grandes pérdidas. ArcelorMittal termina como el valor más castigado, cede un 1%. En el lado contrario, sube especialmente Acciona casi un 2,5%. Atonía también en los principales parques del continente. Todos cierran prácticamente planos. La mayor subida la registran los índices de Millar y Frankfurt y avanzan tan solo un 0,2%. Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Hoy no tenemos grandes preocupaciones ni grandes referencias en Estados Unidos, pero sí una local. Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Turkish, Gol, todas estas aerolíneas pierden sus licencias para operar en Venezuela. Y lo peor no es ni siquiera la licencia, es la inestabilidad en la zona. Aerolíneas, ¿preocupación? No, al final ese destino supone una parte minúscula de sus ventas y beneficios. Lo importante es que tampoco está alterando el tráfico aéreo al resto de Latinoamérica, que sí que es muy rentable para la mayor parte de estas aerolíneas, y la pequeña pérdida de beneficios que le suponga el año que viene muy probablemente será compensada sobradamente por el ahorro en los combustibles. Iberia, por tanto, todavía positivos.
positivos, aunque las dinámicas de mercado, especialmente en Europa, en el radio corto y medio, es más favorable para las líneas de bajo coste, para los Ryanair e EasyJet, y son preferibles a la hora de invertir. Hoy, segundo sector, sector energético. Hoy en Valladolid, Epival Day. Hoy se está celebrando uno de los encuentros de referencia del sector energético, de almacenamiento de energías, especialmente tras el apagón del 28A. ¿Sector energético es todavía una apuesta? Sí, el sector eléctrico requiere enormes inversiones, tanto en generación como en distribución. Y especialmente el almacenamiento es un segmento que tiene muchísimo recorrido, es absolutamente necesario para poder absorber toda esa generación inestable en las renovables. Hay compañías como Grenergy que ya han hecho grandes inversiones y han demostrado la eficacia, la mejora de rentabilidad en los proyectos cuando son capaces de almacenar la energía sobrante, sobre todo a mediodía. Así que es un área que tiene mucho impulso, pero en general seguimos prefiriendo las eléctricas integradas tipo Iberdrola y sus equivalentes europeos. Y tercer sector, tercer nombre, tercera clave, Telefónica. Telefónica ha presentado y detallado ya un ERE que afecta a más de 6.000 personas. A plan that reduces complexity, improves financial flexibility, balances short-term and long-term decisions, creates measurable efficiencies and makes tough but necessary decisions. Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Telefónica? No, al final está en un sector en declive estructural, con constantes guerras de precios, con cambios en la forma en la que nos comunicamos y nos entretenemos, y donde el único área prometedora es esa área de contenidos, que también sufre una inflación de costes en el fútbol y en las series y películas. Así que es un sector que en Singular Bank tenemos infraponderados, no tenemos especial interés en invertir en él, preferimos otras áreas del desarrollo tecnológico, otras áreas de consumo. Pues Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, gracias por su análisis aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Hoy, el día en que hemos leído esto, cae la senda de déficit y sus implicaciones económicas. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.